Muchas gracias. Gracias, Cindy, Gloria, Miguel. Gracias por unirse al webinar de hoy. Cuando lleguen los aranceles con Planning ya estamos preparados o Planning ya está preparado. La importancia de planear correctamente, razones para dejar de usar Excel. Hoy nos acompaña en la sesión, mi nombre es Leobardo Montúfar, soy director de nuevos negocios, y nos acompañan en la sesión Angélica Larios, ella es nuestra directora general en Alacontec, y también Julio Sandoval, quien también es director de nuevos negocios en Alacontec, encargado de la línea de justamente de planeación financiera. Vamos a arrancar. La idea del día de hoy pues, es platicar acerca de esto, de planear, de por qué planear es importante, de por qué no debemos hacer la planeación solamente en Excel, por qué es importante contar con una plataforma y cómo con Oracle Planning podemos estar ya preparados para todos esos escenarios de incertidumbre que tenemos hacia adelante con tanto cambio que hay de repente en las variables del ambiente. Sin más, los dejo con Angélica Larios. Adelante, Angélica. Gracias, Leo. Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Gracias por su participación. Espero que este contenido sea de utilidad para todos ustedes. Pues damos inicio a la charla que hemos llamado Cuando lleguen los aranceles con Planning ya estás preparado. Y damos inicio en la planeación, ¿no? ¿Por qué planear? Bueno, sí es importante planear. Sabemos que la planeación no es adivinar, es mantener una línea, un plan, una vista con objetivos en el camino hacia donde queremos llegar y que podamos estar preparados para cualquier cosa que se presente de manera inesperada con alguna estrategia de acción. Normalmente nuestros planes se ven así muy optimistas, digamos, ¿no? Sin ninguna piedra en el camino. Una de las frases que me gustan mucho mencionar es de Eisenhower. En la preparación para la batalla siempre me ha parecido que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. ¿Por qué decía esto Eisenhower si hacemos tanto énfasis en planear, planear, planear y luego al final resulta que los planes no se parecen en nada a la realidad? Entonces, ¿para qué carambas nos sirve, no? Si nuestro plan siempre se ve muy bonito y luego, quién sabe la realidad cómo se presente. El ejercicio de la planificación es indispensable porque nos da una guía, nos da una línea sobre la cual poder medir nuestro desempeño y poder entender las variaciones y las razones de por qué ciertas decisiones impactaron al negocio. Entonces, tanto en la guerra como en los negocios, hay que recordar que la administración se basa mucho en lo que se aprendió en la guerra. Es indispensable planear, es un súper ejercicio que todos debemos de hacer a nivel corporativo, a nivel personal. Pero ahora, más que nunca, en estos contextos volátiles y cambiantes en donde nos encontramos, donde hay tantas amenazas, un día sí, otro también con los aranceles que nuestro vecino del norte quiere imponernos, y todo lo que esto se deriva en temas de inflación o en las cadenas de suministro. Todo esto representa pues ciertas amenazas, ciertos riesgos que si no lo planeamos no vamos a poder tener en control. Adicional a la volatilidad global, tenemos cambios fiscales y regulatorios, también internamente el gobierno o gobiernos externos cuando hacemos importaciones. Nos hacen ciertas tasas impositivas que pueden afectar nuestro negocio y tenemos que estar preparados para ellos. Otro de los aspectos importantes que pueden influir es la transformación digital acelerada y estos cambios que a lo mejor no estamos preparados para reaccionar o para adaptarnos tan fácilmente, y sin este plan, pues seguramente vamos a tener muchas variaciones. Y expectativas cambiantes del cliente y del mercado. Sabemos siempre que aun cuando creemos conocer nuestro negocio y nuestra industria, el cliente siempre está mandando y siempre está a la vanguardia, siempre está demandando más. ¿Qué va a querer el cliente y cómo vamos a reaccionar hacia ello y hacia los cambios del mercado? Pues son una razón más para planear hoy más que nunca. Hablando de estas amenazas, que es la razón por la cual dimos título a este webinar, pues tenemos aquí una tabla que con gusto les vamos a compartir de cómo ha sido el comportamiento, nada más en una variable es el tipo de cambio,
de las acciones que Trump ha emprendido desde que tomó su nuevo periodo en enero hasta la fecha. Y cada una de estas amenazas o de estos, bueno, ya no sé ni cómo llamarlos, líneas de negocio líneas de acción que ha dicho Trump, eventos, pues va impactando, subiendo, bajando el tipo de cambio y eso representa para nuestros negocios pues un cambio fuertísimo, ¿no? Aquí vemos esta gráfica como un anuncio que hizo Trump sobre los impuestos que iba a poner en México, boom, se disparó. Entonces en abril 3 fue cuando tuvimos una alza. ¿Y cómo hacemos esto para incorporar todos estos eventos si no estamos preparados? Lo estamos haciendo solamente con herramientas caseras o con Excel. Otro de los aspectos que también ha impactado en nuestros modelos de negocios en las últimas fechas es la amenaza de enviar tropas a México. También desde que Trump tomó su nueva gestión en enero pasado, ha hecho varias advertencias o insinuaciones de que iba a enviar tropas a México. Entonces, desde que empezó esto, pues se fue otra vez el dólar para arriba y conforme se ha ido un poco estabilizando su política y hemos nosotros también colaborado, digamos, este impacto se ha minimizado. Pero otra vez es uno entre muchos factores que afectan desde el exterior hacia nuestro negocio y que tenemos que estar preparados para reaccionar ante ello de la mejor forma posible. Aquí vemos otra vez esta gráfica de estas amenazas o de estas sentencias. Bueno, ¿qué pasa si no planeamos, ¿no? Si no planeamos bien. Algunas de las situaciones, como lo que estamos viendo, este caso de las variaciones en la parte cambiaria, el tipo de cambio, pues es que podemos tener una reacción tardía. Si ya llega un momento en que hay una crisis o nos vuelve a agarrar, como fue el caso de la pandemia, y de repente pues el mercado del mundo se volvió loco, pues no estamos preparados, no tenemos un plan como para eso, o para poder reaccionar a tiempo. Si no contamos con un plan, pues como lo decía al principio, nuestras decisiones se van basadas en la intuición y no en datos. Y es muy importante justificar nuestras decisiones ante ciertos datos que ya tenemos o que sabemos que van a ocurrir. Esto también es importante, sobre todo cuando queremos llegar a la dirección con ciertos planes o ciertos proyectos y tenemos que justificar esas decisiones. Entonces, ¿qué mejor que traer un plan y un sustento numérico de cómo se va a ver afectado el negocio a favor o en contra, dependiendo de ciertas condiciones externas e internas? Y también, pues, una pérdida de oportunidades por una falta de agilidad. Al no tener un plan y no poder reaccionar de manera rápida y oportuna, pues ciertas oportunidades de negocio se nos pueden ir de las manos. Y entonces comentábamos al inicio, ¿no? Nuestro plan se ve siempre como una línea recta y súper optimista, y sin embargo la realidad nos muestra que todo lo que planeamos parece no ser cierto, ¿no? Con estos cambios externos y con cambios internos, directrices, y entonces hay baches y hay valles y hay subidas muy empinadas, y lo que esperábamos que iba a ser un día de campo y con el sol, pues encontramos con que hay tormentas y hay lluvias y hay muchas cosas. Entonces, lo valioso de planear, como lo comentaba al inicio, pues no es el cumplimiento de este plan al 100%. Raramente esto llega a ocurrir en nuestra experiencia con diferentes clientes en México y Latinoamérica. Hemos visto esto, sin embargo, al implementar un sistema de planeación financiera, nos va a dar muchas bondades que vamos a ver más adelante. Y sobre todo lo que comentábamos, el plan es esta guía, es saber hacia dónde debemos de ir, qué tanto nos estamos alejando o acercando y tomar las decisiones que nos orienten a acercarnos a ese plan. Nos sirve también la evaluación cuando hacemos estos comparativos típicos de real versus plan, real versus forecast, etcétera, para determinar qué hemos hecho bien, qué oportunidades tenemos, qué cosas podemos corregir. Y entonces esta es realmente la ventaja de planear adecuadamente, que nos da esta perspectiva para poder mejorar el negocio ciclo tras ciclo. Ahora bien, nosotros hablamos también sobre las razones para dejar de usar Excel. ¿Por qué hablamos de Excel? Pues porque en la mayoría de las empresas, no importa el tamaño, no importa dónde se encuentren,
cuando nosotros llegamos, típicamente están utilizando Excel como herramienta de planeación. Y Excel es una herramienta maravillosa, pero es una hoja de cálculo, no es un sistema. Y como tal, pues tiene una serie de desventajas, digamos, comparativamente con un sistema que está orientado a una planeación financiera, que tiene una base de datos y que tiene cierta inteligencia ya pues construida que nos facilita la planeación. Entonces, algunos de los temas que hemos encontrado cuando llegamos con las empresas y revisamos su Excel, y además son temas que son dolores, o sea, les duele cuando hacen una auditoría, cuando quieren entender cierta información, pues un primer punto es la trazabilidad que se pierde. Al usar Excel no sabemos qué cambió, quién lo cambió, ni cuándo lo cambió. Hacemos nuestro plan de la mejor forma posible, le metemos fórmulas, lo enviamos por correo en el mejor de los casos y cuando nos lo regresan, pues nos encontramos con que hay un montón de errores porque los usuarios que participan dentro de ese proceso eh, movieron una fórmula, tuvieron una referencia equivocada y entonces nos regresan un Excel que después integrar toda esa información, y estoy hablando en el mejor de los casos cuando es un solo usuario, pero qué tal que son múltiples usuarios a la hora de consolidar todos estos archivos de Excel y tratar de entender de dónde vino la información y quién metió mano y cómo venía, pues se vuelve sumamente complejo. Entonces, esos errores manuales es parte de los temas que son muy retadores cuando estamos haciéndolo con el uso de archivos de Excel. Otra de las desventajas, digamos, es la poca facilidad que tiene el Excel para poder tener múltiples versiones. Si comparamos los archivos de Excel contra un sistema propiamente hecho para la planeación financiera, vemos que las versiones es una área de desventaja usando Excel. Empezamos a saber cuál es el archivo correcto, cuál fue la última versión, dónde lo dejé, quién me lo dio, etcétera. Y entonces, pues ya no sabemos dónde están esos cambios. No nada más es el manejo per se de los archivos o de las versiones de los archivos, sino en el modelo de planeación que nos permite hacer simulaciones, es decir, ¿qué pasa si sube este dólar porque vino la amenaza de Trump? ¿Qué pasa si voy a importar estos materiales o voy a importar estos productos y entonces ya se nos fue a la alza? Y esa capacidad de tener múltiples versiones y poder comparar se hace muy difícil cuando hacemos hojas de cálculo. Otro de los aspectos, pues, es la falta de colaboración, dado que el archivo de Excel lo maneja solamente uno o dos personas dentro del equipo y lo tienen en su computadora local. Algunas veces encontramos que lo comparten en algún Drive y entonces tratan de hacer este ejercicio colaborativo, pero otra vez, o sea, es un archivo, es una hoja de cálculo y no es un sistema, entonces no facilita la colaboración teniendo un flujo de trabajo incluido, un proceso colaborativo como si lo hace una herramienta de planeación. Y otro aspecto es pues la falta de escalabilidad, o sea, si somos un negocio que tiene varias unidades de negocio, que tiene muchísima información como muchos SKUs, canales, diferentes clientes, diferentes centros de costos, entidades, bueno, esto se vuelve realmente muy complejo. Algunas implementaciones que hemos hecho cuando llegamos es, bueno, tengo el presupuesto hasta este nivel porque es lo que me permite usar el Excel. Yo quisiera tener más control y tener más capacidad de almacenaje y sobre todo de hacer simulaciones y de hacer reglas de negocio. Entonces, como podemos ver, son varias las razones por las cuales Excel no es la mejor herramienta para planear. Sabemos qué es lo que hay, qué es lo que se empieza y como vimos al principio es mucho mejor tener algo que no tener nada, ¿no? Planear siempre se vuelve una función muy importante. Aquí encontramos algunas de las desventajas que se tienen de Excel versus nuestra herramienta de planeación, que vamos en un segundo a mostrárselas, y proponérselas. Ya lo manejamos, el control de versiones, se vuelve muy difícil manejar versiones y control de cambios dentro del Excel. Un ejercicio de planeación colaborativa se puede ver limitada y además generar conflictos por el hecho de manejar los archivos y quién hizo la última versión y dónde está el cambio, etcétera. Sobre todo ya al momento de presentar el presupuesto o las cifras finales a la dirección, son momentos de estrés, ¿no? Entonces, ¿quién quedó? ¿Dónde quedó? Ya, pues me voy con esta y ya ni siquiera sabemos si era la última versión o no.
Otro de los aspectos fundamentales en esta era digital, sabemos, es la seguridad y sabemos que el Excel pues no es propiamente muy seguro. Entonces, controlar los accesos y la capacidad de tener información con seguridad hasta nivel de celda lo vuelve muy interesante cuando implementamos un sistema de planeación financiera. La parte de escalabilidad que ya manejábamos, es decir, tener grandes volúmenes de datos que puedan simular un modelo complejo y que permita escalarlo a otros países, otras regiones, en fin, hasta donde nos permita nuestro negocio. La automatización también se vuelve muy limitada mediante macros y scripts. Necesitas tener cierto conocimiento y con un mantenimiento constante cuando un sistema de planeación financiera ya no es necesario hacerlo así. Para efectos de auditoría, también es importante, dado que nos permite tener una trazabilidad de los datos y de los cambios y tener un log de quién hizo qué cambios se hicieron, etcétera. Y al tener un proceso colaborativo también o un flujo de trabajo, permite que varios usuarios vayan accediendo a la vez y vayan documentando el proceso. Hice este cambio por esto, estamos en esta simulación o esta versión porque estamos pensando que es la versión del pico del 3 de abril, ¿no? Que nos afectó y entonces queremos ver cómo se ve reflejado en nuestro estado de resultados. En fin, mantenimiento, pues la verdad es que también hay mucha dependencia para mantener estas fórmulas y estructuras utilizando un Excel, cosa que no pasa cuando tenemos un sistema. Algunos casos que hemos visto, y para no quemar a nadie, hemos puesto así más genérico, una empresa de manufactura subestimó sus aranceles que estamos viendo y duplicó su costo logístico. Y eso, ¿cuánto nos repercute al elevar los costos en la rentabilidad o en la utilidad neta en el negocio? Pues muchísimo, ¿no? Un caso de la industria farmacéutica no actualizó su forecast tras esta inflación y pues a la hora de comprar de más tuvo que impactar en los precios finales al consumidor o absorber el gasto. Un área financiera tardó semanas consolidando su Excel y decidió tarde. ¿Por qué? Porque no tiene esta agilidad que estamos comentando de tener un sistema de planeación financiera integrado. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos proponiendo? Pues es pasar de este archivo a un modelo y de la mera intuición a realmente tener análisis. ¿Y por qué lo comentamos? Pues porque la mayoría de las empresas en el área financiera, cuando está en planeación financiera, el deber ser es que debería dedicar el 80% de su tiempo al análisis del negocio, a las cifras, a ver cómo se van moviendo, a dar recomendaciones, ver cómo hacemos para vender más o para bajar costos y ser más rentables, etcétera. Y la realidad es que el 80-20 lo dedican el 80% a ser manipuladores de archivos, extracción de datos, pásame la balanza, el archivo, lo manejo, lo muevo aquí en Excel, las ligas, etcétera, todos estos temas que ya hablamos anteriormente, y dejan 20%, si bien nos va, o casi nada, al análisis. Y realmente el valor de todo este personal que trabaja en áreas de planeación financiera, que le da a sus organizaciones, es la capacidad de analizar. Entonces, lo que buscamos con esto es que pasemos, dejemos al equipo, dejemos a la máquina hacer toda la talacha, toda la herramienta y pasemos realmente el 80% de nuestro tiempo a ser analíticos y el 20% de mantenimiento. Entonces, ahora que entendemos la importancia de planear correctamente, vemos cómo se puede hacer esto de manera moderna, escalable y colaborativa y pues prepararnos para lo que venga, lo inesperado, con visión y estrategia. Entonces, dicho lo anterior, pues doy paso a Julio para que él pueda hacer la presentación en vivo sobre el sistema y no nada más se queda aquí en palabras. Entonces, si tiene alguien algún comentario o algo, por favor, háganos saber en el chat. Y si no, pues Julio, adelante, por favor. Sí, justamente, justo les iba a preguntar si tenían alguna duda, pregunta hasta aquí para empezar con la demo. Yo ahora mismo voy a compartirles mi pantalla para que podamos ver esta demo. Si bien no vamos a entrar a toda la información, pero vamos a tener un buen alcance con lo que van a ver con la demo del producto. Como bien decía Angélica, con esta intro que nos dio fue bastante buena. Vamos a ir yendo sobre lo que nos decía y les voy a presentar rápidamente cómo es esta esta interfase. Todas las aplicaciones de PM Cloud de Oracle se ven de la misma forma, es un mismo ambiente EPM Enterprise. Y vamos a centrarnos en la parte de planeación financiera para todas las finanzas,
normales, el presupuesto, la planeación financiera, ¿ok? Voy a empezar por mostrarles que cada usuario va a tener una interfase. Aquí podemos poner incluso las fotos del usuario de cada uno de ellos. Es totalmente un ambiente colaborativo donde tenemos mensajes que incluso la gente de finanzas nos pueda mandar, tareas que tengamos que completar, como, oye, si perteneces al área de ventas, no has capturado tu presupuesto de revenue, bueno, de ingresos, no has capturado tu presupuesto de gastos, etcétera. Todos esos anuncios se pueden dar en este panel que tenemos del lado izquierdo. Y aquí podemos ver todas las aplicaciones o todas las funciones a las que el usuario tiene derecho o puede ver dentro de esta herramienta. Por ejemplo, este es un usuario 100% de finanzas, va a poder ver todo lo que son la planeación a largo plazo, algunos dashboards, la captura de revenue o ver exactamente los ingresos, los gastos y el análisis. También puede ver todos los approvals. Ahorita vamos a ver esta parte. Algo importante es que cada uno de los usuarios también podría tener dentro de la aplicación algo que le llamamos infolets. Los infolets son algunos dashboards, vamos a ponerlo así, iniciales, que pueden ser fijos, en donde tenemos los números principales, lo que los usuarios necesitan ver. Imaginemos que entra el CFO de la empresa y lo que quiere ver rápidamente es ventas, costos, gastos, que es lo que necesitamos tener en un estado de resultados básico. El year to date de cómo vamos contra el plan, básicamente es algo de la información financiera que el CFO siempre pide ver de primera mano. Toda la parte de ingresos, cómo se ve, bueno, en base a productos, servicios, cómo estamos divididos por ahí, el costo de ventas, cómo se está impactando, cómo vamos el year to date de los gastos. En este caso, este es el de las ventas, acá tenemos el de los gastos y podemos desglosarlo incluso en gráficos, para que podamos ver cómo íbamos el año anterior contra cómo vamos este año. Toda esta información que el CFO necesita de primera mano tenerla en un primer pantallazo, podemos tenerlo directo en esta pantalla inicial de la herramienta como tal. Les decía que, bueno, tenemos toda la parte de approvals. Esta parte de approvals nos va a decir todas las personas que están involucradas en el proceso financiero del presupuesto, en este caso, la planeación financiera. Hablamos de que toda la gente que tenga que capturar su presupuesto de gastos, su presupuesto de ventas, todo esto va a estar incluido dentro de la herramienta para tener un ambiente colaborativo al 100% y este workflow nos ayude a controlar quién ya tiene su presupuesto capturado, quién no, quién falta. Esta parte es interesante decir que nosotros podemos mandar alertas a las personas de, oye, tienes 2 días para capturar tu presupuesto, al otro día ya incluso lo saltas con su jefe, etcétera. Todo esto podemos manejarlo desde este punto, donde las personas te van a decir exactamente a qué área pertenecen, a quién reportan, etcétera, y cuál es su flujo de aprobación para todo lo que hagan estas personas en ambiente colaborativo. Cada una de ellas va a tener permisos para ver algunas de las funciones, tanto las funciones como los datos. En este caso, en el caso de Angélica, tiene algunas funciones. Este es un usuario administrador. En realidad, tenemos diferentes views que podemos ver de navegación. Por ejemplo, esta es una parte 100% financials, que solamente la parte financiera vamos a ver. Pero si me voy a default, podemos ver todos los módulos que tenemos para la herramienta. Por ejemplo, el módulo de planeación estratégica, que es más a largo plazo, año con año. Financials, que ahorita vamos a entrar a ver ventas, costos, gastos. Toda la parte de planning para proyectos, la planeación financiera o presupuesto sobre proyectos. Cada proyecto lo maneja como una empresa diferente. Así que, bueno, podemos hacer esto a ese detalle. El capital expense, que es toda la parte de activos de la empresa, cómo se van a ver impactando el presupuesto en base a cuántos activos necesitamos considerar para este año, qué mantenimiento se le tiene que dar a los que ya existen, etcétera. Este tipo de cosas las podemos presupuestar a nivel de detalle en esta parte de capital. Y el workforce, que es el último módulo de la parte de planeación financiera, donde hacemos la planeación financiera de recursos humanos, incluso área por área, persona por persona, cuáles son las prestaciones, cuántos to be hires tenemos para contratar este año por cada una de las áreas, para que podamos
tener el control del presupuesto que necesitamos para el área de recursos humanos. Aquí lo podemos ver, aparte de, bueno, los infolets, los reports, etcétera, que vamos a mostrar ahora. Se fijan, hay muchas más funciones en este view de default. Vamos a basarnos en el de Financials, en donde el primer módulo básicamente es tal cual, todo el proceso de presupuestación. En la parte el presupuesto de largo plazo, tenemos una herramienta que antes, bueno, se llamaba Strategic Finance, ahora Strategic Modeling dentro de EPBCS. Recuerdo que, bueno, cuando era Hyperion, este era un módulo muy, muy caro, porque solo lo necesitaban 5 personas, que era el CFO, el dueño y algunas otras personas que pudieran entrar a ver esto. Esta herramienta, este módulo, lo que nos ayuda es a tener la planeación financiera a largo plazo. ¿Cómo queremos ver crecer la empresa en los siguientes 5 o 10 años? Y basado en que en productos, en ventas, en gastos, en qué, cómo deberemos variar cada uno. Si se fijan, son números a nivel macro, no a nivel mes por mes, como lo vemos normalmente en la planeación financiera. Esto es lo que podemos lograr con este punto. Tenemos todos las ventas, por ejemplo, cómo se van a ir viendo, impactando año con año. Entonces, este número en realidad vuelve una planeación financiera, siempre decimos de alta competencia, porque empezamos con el año con año y luego lo rompemos mes por mes para poder empezar a indagar entre las ventas, en los gastos, en todo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es el módulo. Vamos a ir a Revenue y aquí les voy a explicar un poquito cómo es que tenemos algunos dashboards de información un poco más dinámicos que el dashboard que veíamos antes, el infolet que veíamos antes. El infolet es como muy fijo y puedes ver algunas cosas. En estos dashboards ya puedes jugar más con la información. Por ejemplo, aquí arriba vemos el point of view. El point of view en realidad son las dimensiones que tenemos en nuestro modelo de datos. Ahorita vamos a entrar a ver rápidamente este modelo, en donde estamos viendo que la entidad que estamos viendo en gráfica es la manufactura. Después tenemos en la versión del presupuesto que estamos viendo, en este caso es el working, podemos tener varias, ahorita vamos a ver. Es multimoneda, entonces ahorita estamos viendo los dólares y el año es 2024, estamos viendo lo del año anterior. Podríamos cambiar la entidad, sí. En este caso vamos a ver para Estados Unidos todas las entidades que tenemos aquí y podemos ver ventas, cambiarla, y si se fijan en automático nos trae toda la información de ventas para que también hagamos comparaciones, etcétera. Podemos bajar de lo general al detalle de la información, podemos dar clics en las gráficas, donde podemos ver la información como nosotros necesitemos, lo que el usuario obviamente necesita. Nosotros podemos seguir jugando con la información, con este point of view que es muy importante. Ahorita les voy a mostrar el modelo como tal. Era manufacturing, sí. Perfecto. Listo, y ahí tenemos la información. Ahora, me gusta mucho en este punto mostrarles esto del point of view, las diferentes dimensiones que tenemos, porque es como normalmente nosotros armamos el modelo de negocio cuando vamos con un cliente, como ustedes. Ustedes me van a decir, Julio, a ver, ¿cómo está desglosado? ¿Lo pueden armar? ¿A qué detalle? Necesito detalle X, no sé, a qué nivel de detalle quieres tus productos, tus clientes, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? Esta herramienta, me voy a ver un poquito técnico, es por un momento nada más, chicos. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden realizarla sin ningún problema. Estos son cubos de información. Lo que tenemos detrás de la herramienta de planeación financiera es una base de datos multidimensional que se llama Essbase, que trabaja en base a cubos, en base a dimensiones. Y el cubo que estamos usando para la planeación financiera es este de Plan 1, el cual tiene diferentes dimensiones. Entonces, la planeación financiera la vamos a llevar que a nivel de cuentas, a centros de costos para todo el tema de costos, gastos, etcétera, a nivel de currency, todo lo que es multimoneda, las entidades, ¿ok? Intercompañías puede ser. Hay algunas dimensiones más importantes que otras. Por ejemplo, las entidades, podemos tener las entidades agrupadas de diferente forma para verlas de diferentes formas. En el caso de geografía, podemos ver todas las entidades que tenemos para Norteamérica, todas las entidades que tenemos para Sudamérica, y cada uno de estos va a tener su orden, en este caso en la dimensión de entidades. A nivel periodos, obviamente, bueno, pues tenemos a nivel total cómo lo queremos ver. Esto también nos ayuda mucho para que en los reportes tengamos la información a nivel año, a nivel cuarto de año, a nivel trimestre, pues, y a nivel mes. Entonces,
Esto es importante, es de las dimensiones que tenemos por ahí. El escenario. Nosotros tenemos diferentes escenarios para todo esto. En este caso, tenemos el escenario de planeación financiera, en donde tenemos aquí el plan, aquí lo vemos, ajá, tenemos los escenarios de forecast, etcétera, pero también tenemos el escenario actual. ¿A qué vamos con esto? A que nosotros podemos tener la información actual que mes con mes se va recopilando para poder tener un forecast o un rolling forecast, hacer la comparación de lo que yo presupuesté contra lo que llevo en realidad, cuál fue la variación, le atinamos al presupuesto, no le atinamos, cómo lo vimos, etcétera. Y aquí están las variaciones diferentes. Por ejemplo, tenemos todo el real contra el forecast o el actual contra el plan. Y estas son algunos items que nosotros podemos tener calculados en el automático para solo llamarlos dentro de los reportes y poder tener este cálculo financiero al momento. Esta es importante, la parte de escenario y la parte de versión también, porque tenemos diferentes versiones del presupuesto. Podemos tener la versión Working, Working 1, Working 2, todos los workings que nosotros queramos. Aquí tenemos diferentes workings, pero bueno, ¿cuál vamos a usar para poder tener el trabajo de cargar la información? Pero algo importante, tenemos la versión final. La diferencia es que a lo mejor la versión Working le podemos estar moviendo la información, cargando la información, pero cuando pasamos a la versión final ya nadie puede mover el presupuesto. Esa es la versión que se aprobó y esa es la versión del presupuesto que queda. Podemos tener las versiones de What If que nosotros necesitemos para jugar con la información. Lo que decía Angélica, si los aranceles van a causar un tanto por ciento para arriba, para abajo, ¿cómo se va a ver mi información? El What If es bien importante. ¿Qué pasa si mañana sube el dólar, no? De la información que nos daba Angie con los ejemplos de los aranceles del señor Don Trump, ese What If nos va a ayudar para saber cómo se ve nuestra empresa si sube el dólar. Si sube el dólar, ¿en dónde nos pegan las ventas? ¿Cómo se va a ver impactado? ¿Cómo se van a ver impactados los costos de ventas, costos de operación? Y también cómo se van a ver impactados los gastos que tenemos en la empresa mes con mes. Entonces, estos de What If podemos tener N. Tenemos un área que se llama Sandbox, donde se copia completo el modelo de negocio de la planeación financiera y ahí podemos jugar con esos datos. Entonces, por eso es importante que les muestre esto. Ustedes deciden a qué nivel quieren llevar la información de su planeación financiera. A muchos, dependiendo obviamente de la industria en la que estén, pero si es a nivel productos, puede ser a nivel SKU o familia de productos, etcétera. Todo esto nosotros lo analizamos con ustedes. Hay diferentes fases en el proceso de la creación de este proyecto. En la fase de análisis es donde nosotros nos sentamos con ustedes a ver cómo llevan el presupuesto actualmente y hacemos también algunos temas consultivos. Está padre cómo lo llevas, pero mira, te recomiendo que, por lo que hemos visto, las mejores prácticas que nos hemos topado con otros clientes, que lo hagas de esta forma y lo probemos y se aprueba, etcétera. El nivel ustedes lo dicen, por eso quería mostrarles esta parte que es muy técnica. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Perfecto, voy a regresar a esta parte de financials, estábamos viendo revenue y bueno, estábamos viendo que están todos estos datos como tal en un dashboard, sí, muy bien, pero bueno, también al usuario le vamos a dejar esta área donde podemos meter información manualmente. Aquí ahorita vemos que no hay ningún renglón válido, voy a cambiar de año, vamos a capturar el presupuesto para 2025, donde los usuarios van a entrar y ver exactamente la información donde pueden capturar. Aquí está toda la información de revenue. Toda la gente de ventas va a decir, a ver, ¿cuánto vas a vender? Si se fijan, el point of view incluso cambia un poco. Está en manufactura, sí, el plan, el escenario es planeación financiera, la versión es working, tal cual. La moneda está en dólares. Los años en 2025, que es el que acabamos de cambiar, pero aquí baja ya una granularidad de producto, incluso el producto en sí, podemos bajar dependiendo esta herramienta, perdón, esta empresa es de tecnología, notebooks, algún smartphone, etcétera. Y por ejemplo, aquí en los smartphones podemos seleccionar otro, decirle OK y cuando damos refresh nos dice, bueno, de esto no han capturado nada, este es un presupuesto base cero, vamos a ponerlo así, y ahí empiezan a capturar su presupuesto. En el caso del smartphone que teníamos antes, teníamos este 4. Perfecto, OK. Cuando doy refresh, aquí en automático se ven los números que se capturaron. Puede ser, oye, lo que vendimos el año anterior fue esto, le aplico una
un porcentaje de ventas de un 5% extra que necesito que vendas y eso es lo que tienes que vender. Y a lo mejor lo único que se dedica el usuario es a cambiar, oye, por estacionalidad, creo que la Semana Santa en este año cae en tal lado, el Buen Fin cae ahora en esta semana, entonces empezamos a mover los números para que nosotros podamos ver esto, ¿no? Esto de esta manera. Por ejemplo, estos 35,000 del cuarto uno podemos incluso hacerlo a nivel general, a nivel año. Podríamos capturar un número, cuánto queremos vender a nivel año, 50,000 vamos a poner aquí. Y en automático se distribuye como está el presupuesto del año anterior o cómo fue el año anterior las ventas. Y le damos save a la información, refresh para que lo vean todos y listo, ya está la información capturada. Aquí quedó en 41,667, bueno, 666 al infinito. Y yo puedo capturar, por ejemplo, decir, ok, para el cuarto uno, otras entradas, puedo poner 7,000, no, sí, 7,000. Cuando doy Enter en automático se distribuye de manera orgánica, en automático está de esta forma. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Los 7,000 está bien, ya lo voy a dar un lock. Aquí le puse un candado, si se fijan. Pero, por ejemplo, en febrero hay menos días, entonces yo le voy a poner que en febrero voy a vender solo 2,000. Y en automático se distribuye lo que queda para estos 7,000 en los otros 2 meses. Y puedo también bloquear esta celda para que ya no se mueva. Febrero, eso es lo que voy a vender. En marzo voy a vender 3,000. Y entonces en ese momento ya queda la información de 3,000 en 1, 2,000, etcétera. Entonces nosotros ya podemos empezar a jugar con esa información, salvar cuando tengamos el presupuesto terminado y listo. Ahí está nuestro presupuesto de ingresos. Algo bien importante es que también podemos manejarlo desde Excel. Si bien Angélica nos platicaba, en Excel no es tan seguro, tenemos diferentes hojas de Excel que podemos tener en finanzas es muy peligroso manejar Excel. Si te equivocas en una celda, te puedes equivocar en muchas. Y si no, como decía Angie, no solo es una persona, a lo mejor son 10, 15, 20 personas que manejan los Exceles de finanzas en toda la empresa. Imagínate el problema que se da. Lo que tenemos en Excel, voy a dejar de compartir esto, chicos, y voy a irme a Excel para compartir. Ay, Dios, aquí está. Listo. Aquí está. Aquí, ¿qué estamos viendo en mi Excel? En mi Excel tenemos una herramienta que se llama SmartView. Aquí está. SmartView lo que hace es conectarse a la misma fuente de datos que nuestra herramienta en la web. ¿Ok? Y adiciona este par de menús de esta SmartView donde hace la conexión de la información a dónde vamos a ir a ver y este menú de planning donde tenemos ese look para bloquear las celdas. Las mismas funciones que vimos allá las tenemos aquí. Y si se fijan, bueno, aquí todavía no he dado refresh de esta hoja, pero es la misma hoja de ingresos del revenue que veíamos. Si yo doy refresh, habíamos cambiado aquí, habíamos cambiado este dato y aquí se había incrementado el cuarto uno e incluso en other revenue habíamos incluido algo así. Cuando doy refresh a esta página, en automático ya se actualiza como la tengo dentro del web. ¿A qué me refiero con esto? La gente puede tener sus pantallas de captura del presupuesto, incluso en Excel, ligadas con SmartView y van a caer dentro de la misma herramienta. De tal forma que si yo modifico algo aquí, por ejemplo, si pongo en abril 6,000, por ejemplo, enter, y le digo submit data, ¿ok? Ahí están los 6,000. Cuando yo regreso a la página, ahorita vamos a regresar a la otra, y le doy refresh, se van a ver esos mismos 6,000. ¿A qué me refiero? Tenemos una sola versión de la verdad. Usar Excel no es malo, es una herramienta súper potente, pero si lo tenemos direccionado a un mismo repositorio, solo tenemos una verdad y nadie puede mover esta información. También es importante decir que todos los cambios que se pueden hacer dentro de Excel son cambios que se pueden permitir dentro de los permisos de la herramienta. O sea, puede haber gente que no tenga que mover en Excel nada, sino que nada más sea de view, una vista y listo. Pueden verlo y pueden usarlo sin mayor problema. Ahora me voy a regresar a la herramienta para que veamos el otro. Está convertido. Listo, aquí estamos. Aquí habíamos capturado otro número para abril. Si yo le doy refresh a esta, en automático aparecen los 6,000 que capturé en el Excel para que veamos que tenemos la misma versión, estamos viendo la misma información, de tal forma que
El Excel nos ayuda muchísimo también, el Smart View como tal nos ayuda a que la gente se quede, que está acostumbrada en finanzas. Yo decía, siempre digo, si en finanzas nos quitan el Excel, nos cortan las manos. Es la realidad. Nuestro Excel es el día a día, pero si podemos aprender esta herramienta dentro de Excel, solo aprender ese par de menús que tenemos ahí, solitos vamos a ir hacia la herramienta después. O sea que minimiza la curva de aprendizaje en la herramienta al 300%. De verdad es súper útil en esta parte. Y de esta forma ellos capturan su presupuesto de ingresos. De la misma forma se hace en la parte de gastos. Vamos a ir ahora a los gastos rápidamente, donde tenemos un dashboard también de los gastos. Podemos ir de lo general al detalle. Podemos ver la información de diferentes años. Lo mismo, el point of view que habíamos visto hace un rato. Y también en los gastos, nosotros tenemos información para 2025 de captura de presupuesto. 2025, ok, listo y listo, vamos acá. Perfecto, ahí está la información. Tenemos que para el plan, el working, o sea, el escenario es planeación financiera, la versión es working. Para dólares, manufactura de Estados Unidos en 2025, tenemos todos estos gastos. La persona que tiene que entrar, podemos ver los gastos del año anterior y quitarle un 5% en este caso, que son gastos, y decirme cuánto es lo que vas a hacer. Si se fijan, están todos los rubros de gastos en esta página, bueno, en esta forma de captura, e incluso de la misma forma como vimos que se ingresan los datos en ingresos o en revenues, se ingresan aquí, se salva la forma, etcétera, se hace un refresh y listo. ¿Ok? Aquí entonces, algo importante es, por ejemplo, tenemos aquí en una muesca donde nos dice que hay comentarios. En estos comentarios nos dice exactamente, bueno, no nos dice en español, ¿verdad? Nos dice no sé en qué idioma, pero es algo que tú puedes poner como comentario de por qué vas a gastarte $7,000 de hotel en marzo. Entonces tú puedes hacer todas tus formas y decir ahí, oye, yo sé que había gastado menos el año pasado, pero en marzo hay un evento en tal lado y yo tengo que ir, ahí lo capturo o tengo que mandar a mi gente y ahí lo pones y le pones el porqué. Entonces, para que cuando esta captura de formulario se vaya al área de finanzas de manera natural, ahí ellos vean el por qué estás poniendo esto y puedan aprobar el presupuesto o no. De esta forma tenemos la parte de gastos. Y por último, antes de terminar, tenemos también toda la parte de reportes. Cuando vemos el tema de reportes, hablamos de reportes que salen a papel incluso, o bueno, podemos bajarlos a PDF, como sea. Había platicado un poco, Angie, que tenemos todos los reportes financieros principales, el estado de resultados, balance y flujo, que son los principales que nosotros creamos dentro de un modelo de negocio de planeación financiera. Y cuando entramos en también hay un point of view donde nos dice, ¿sabes qué? Vamos a ejecutarlo para 2025, el plan, perfecto. Y ya es un reporte más que sale a papel. Tiene un logo donde nos da un título, etcétera. Podemos incluirle algunas gráficas y de esta forma mandarlo como reporte. Esta es una herramienta financiera 100%, un reporteador financiero que tiene la herramienta ya por default. O también puede ser que lo mandemos a PDF con todas las bondades que tiene el PDF, que como lo conocemos, de poderlo bajar a nuestra computadora, enviarlo por mail, y ya los usuarios no necesariamente deben de estar conectados a la herramienta. Tienes los reportes que necesitas. Incluso puedes crear un book de reportes financieros que se le envíen a ciertas personas a una lista de distribución, ¿no? De estos reportes, y lo puedes crear de esa forma. Aquí puedes decirle, bájalo a algún lado de mi computadora y listo. Con esto tenemos los reportes financieros. Creo que, mira, 10 minutos para preguntas y respuestas. No sé si tengan preguntas, chicos, algo que quieran decirnos. Esta es la herramienta como tal. Esto es lo que queríamos mostrarles de manera muy rápida. No sé, podemos después hablar uno a uno con ustedes para ver qué les pareció, si quieren hacer que esta demo la demos en sus áreas, en su empresa, etcétera, para que conozcan. Pero le dejo la palabra a Leo, que es quien sigue. Déjame dejar de compartir. Listo. Gracias a todos. Con esto cerramos la sesión. Llegamos ya al término de la hora.
Si alguien tuviera alguna duda posterior, estamos a sus órdenes. Ya tienen el correo de su servidor, el de Julio y bueno, también Angélica, para cualquier duda o aclaración posterior. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias por gracias. su Buen día. participación. Buen día a todos. Cuídense, hasta luego. Buen Chao. día. Chao.